Bueno, pues vamos a presentar someramente la obra de Carlos Miguel Madrid Casado, titulada Filosofía de la Cosmología, Hombres, Teoremas y Leyes Naturales. Publicada por Pentalfa hace 2 meses, estamos ahora en agosto finales. Se presentó en Oviedo, en la fundación de la Escuela de Filosofía, la Fundación Gustavo Bueno. Y bueno, nobleza obliga, este libro se lo dedica a Gustavo Bueno Martínez y también, pues pone aquí, para Miguel Ángel Castro, amigo espinosiano donde los haya. Nobleza obliga, digo, me siento un poco con la deuda, agradecido, a exponer en una primera navegación cómo entiendo yo la lectura, tras la lectura de esta obra monumental, magnífica, pues algunas pinceladas, algunas características, algunas cartas que quisiera pues presentar ante quienes tengan a bien escuchar pues esta pequeña disertación. Bien, realmente cuando uno lee una obra de estas no está leyendo El Principito de Saint-Exupéry, no está leyendo pues obras de la literatura como pueden ser más, digamos, llevaderas, como pueden ser literaturas o novelas simples, en las cuales pues Pepito conoce a fulanita y bueno, se enrollan y todo pues converge en una determinada escena que puede ser más o menos dramática, melodramática o como quiera. Carlos Madrid, en esta obra, a mi entender, presenta numerosos contenidos, numerosos materiales, y hay que tener una formación previa para entenderla. La exposición que yo voy a hacer ahora no es ni mucho menos total, omniabarcante. Por lo tanto, en esta teselilla se podrían presentar otras formulaciones mucho mejor planteadas, mucho mejor presentadas por otros autores, porque una obra siempre es origen de nuevas lecturas, interpretaciones, hermenéuticas o como quiera que se le llame. Tengo que decir que bueno, que cuando leemos a Carlos Madrid, previamente si hemos leído pues en el Basilisco o en el Catoblepas, muchos de estos temas que aquí trata en Filosofía de la Cosmología están ya tratados en esas obras, de alguna manera, ¿no? Entonces ahí aparecen pues la ontología y la gnoseología de la física, de las matemáticas, que así son algunas de sus obras antes presentadas. En esta obra, de un contenido mayor, más denso, a mi entender, presenta de una forma mucho más, digamos, pergeñada, más lograda, más habilitada, pues lo que entendemos, o lo que entiende, en este caso, Madrid, Casado, por la ontología de la física y de las matemáticas. Antes de entrar a hablar de algunos de los materiales, decir que su estilo, como viene siendo habitual en el autor, es bastante literario, ameno, que a pesar de la dificultad intrínseca que presenta, es un estilo ágil, ya que este autor está muy versado en la literatura. De alguna manera, cuando leemos a Carlos Madrid, podemos zambullirnos en muchos de los autores, debido a su abanico, amplio espectro de literatura con la que cuenta, y tan pronto nos cita Albert Speer, el arquitecto de Hitler, como nos hace alusión pues, a Pessoa o a otros autores, ¿no?, de la literatura española u otros. Bien, entonces, ¿cuál es el objetivo con el que yo me acerco a esta obra? En esta primera navegación, por decirlo en palabras platónicas, ¿no?, porque no sería una segunda navegación para la cual yo ahora, hoy por hoy, pues debido pues, a su
densidad no voy a entrar. Es una primera navegación. Bueno, pues el objetivo sería mostrar algunos aspectos curiosos que podemos aquí extractar. Algunos aspectos curiosos de los cuales yo me hago cargo y presento tras la lectura de Filosofía de la Cosmología. Vamos a ver, si hubiera que decirlo con una sentencia, con una expresión, mejor, diría que yo aquí voy a presentar algunas de las enseñanzas que yo he sacado de esta lectura, de estas lecturas, aunque ameritan más posteriores. Vamos a ver. Una primera idea fuerte que yo extraigo es la siguiente. La titulo así, ¿no? Aniquilación del formalismo, del idealismo, del platonismo y reivindicación del materialismo. En esta primera lectura, entonces, en esta primera idea que quiero yo entresacar, se observa una aniquilación total del formalismo y del platonismo, del esencialismo, por así decir. ¿En qué sentido? Esta es una idea fuerte que vertebra, a mi entender, la obra, en el siguiente. Tal y como podemos leer, la lógica o la matemática no guardan un significado oculto más allá de la manipulación operatoria de su simbolización escrita. Esto es el significado. Y este es el significado. Queremos decir, en palabras de Gustavo Bueno, que tal vez remataría la faena mucho mejor, por supuesto, lo siguiente, con una cita que aparece en el texto. Los signos matemáticos, esta es una cita suya, son autorreferentes. La desconexión semántica del formalismo no habría que entenderla como una evacuación de toda interpretación, sino como la evacuación de toda interpretación no contenida en el ejercicio mismo de los significantes. Esta es una cita de Bueno del 79. Es decir, que con lo que estamos trabajando no es con formas desconexas, que no tengan ningún significado, sino que estamos trabajando con los significantes de las propias operaciones, que no son, por lo tanto, no pertenecen a ningún, digamos, reducto transuránico o nouménico. Están en la pizarra, por así decirlo. Un ejemplo que advierte Madrid sería el de la esfera topológica de 7 dimensiones. Ya que esta esfera no refiere a nada uránico, sino a la materialidad tipográfica. De alguna manera, una frase de Schroeder vendría a decir, con otras palabras, algo parecido. El principio en el que estoy pensando, dice él, Schroeder, podría bien llamarse axioma de la adherencia de los signos. Nos da la seguridad de que en todas las argumentaciones y deducciones los signos permanecen en nuestra memoria o aún más firmemente sobre el papel, no en otra dimensión. Es en el papel material o en la memoria, hipostasiando la memoria, claro. Y esto viene a decir, pues en palabras vulgares, que la matemática se derrite a 100 grados centígrados, como Madrid en su presentación insinuó. O como Balmes, pues con otras palabras, en esta frase literal dice, quitad a los matemáticos los signos y desaparecen, evidentemente, porque la matemática está no en un plano ideal, sino en el plano material, al cual tiene que atarse
y tiene que atarse quedar bien atado, porque si se borra, desaparece. Por lo tanto, ninguna ciencia es formal, porque las operaciones son físicas, y estas operaciones se hacen con signos, significantes. Entonces se barrena totalmente ese plano metafísico. Esta sería la primera, por tanto, idea fuerte que yo descubro en esta obra. Aniquilación del formalismo, del idealismo. Esta sería una idea que queda muy clara en nuestra obra. Hay bastantes alusiones en este sentido, para ir concluyendo esta primera tesis, a que lo que facilita la labor matemática son las manos. Y aquí hay un guiño a Hawking, a Jan Hawking, que está siempre criticando la neurociencia, ya que la neurociencia parte de un sistema nervioso como que el sujeto kantiano, por así decir, o el sujeto cerebral pudiera estar ausente o carente de extremidades superiores, ¿no? Entonces, las manos con las que se pueden operar, contar, son básicas para efectuar la labor matemática. Esta es la primera, por lo tanto, de las ideas que se podrían presentar como una primera carta, una carta potente, en las tesis de Madrid-Casado. Bien, otra segunda carta, idea vertebral, en mi juicio, que vertebra el texto y que no debiera pasar desapercibida, es una que tiene perfecta generalización a otras disciplinas. Pero vamos a proceder a decir cuál es esta segunda carta. Y es la siguiente. No existe la matemática. Estamos intentando llegar a las tesis posteriores de la filosofía de la cosmología, pero parte Carlos Madrid de la matemática y de la física. No hay una matemática en el sentido siguiente. Las matemáticas se componen de multitud de ramas, por así decir, desde la geometría, la aritmética, podríamos decir el análisis, el álgebra. Entonces hay multitud de categorías matemáticas. Esto, como decía, tiene plena generalización a otras, digamos, disciplinas, como puede ser la filosofía. Cuando se habla de la filosofía, se está cayendo en un error que yo creo que aquí intenta Madrid subsanar cuanto antes. No existe la literatura, existen las literaturas, no existe la música, existen las músicas, y cada una tiene su propia composición, por así decir. Por lo tanto, esto nos lleva a replantear otra vez la crítica frente a las concepciones metafísicas, de alguna manera que puedan presentar un monopolio de la matemática. Existen muchas, y uno de los ejemplos que pudiéramos ver es que hay matemáticos que en álgebra pueden ser muy competentes y sin embargo en estadística no lo fueran. Es más, si no se nos dan contenidos, es imposible poder disponer de esas matemáticas. Entonces uno puede dominar una parte de la matemática y totalmente en otras no. Tercera carta, tercera idea fundamental que yo destacaría de esta obra. Bien, vamos a ver. Sería la tercera, la negación de la hipóstasis de las matemáticas y presentación de la materia primogenérica, segundogenérica y terceriogenérica conjugadas de modo dialéctico y también didáctico en el cuadro de Luca Pacioli, un cuadro que ya Carlos ha estudiado en otras composiciones
en otras revistas también. Luca Pacioli, como sabemos, es un matemático franciscano que aparece con el compás, aparece dibujando y aparece también rodeado de, bueno, pues de libros, de figuras geométricas, volumétricas, y ahí se ve perfectamente que la mano de Luca Pacioli, que el papel sobre el cual está dibujando y que los libros están formando una interconexión totalmente conjugada y sin la cual es imposible entender nada de las matemáticas, en este caso. Entonces, negación de la sustancialización de las matemáticas, ya que está desplegada en los tres ejes, podríamos así señalar, de la materia. Una materia que es de muy difícil exposición en este momento, pero para los que dominan parcial o más el campo, pueden entender perfectamente que la materialidad primaria, primogenérica, se refiere a los cuerpos, la segundogenérica a la conducta, que está Luca Pacioli, el franciscano, dibujando, y la terciogenérica hace relación al mundo, digamos, a esa dimensión, mejor dicho, a ese género de las esencias de la matemática, de los saberes que se han ido acumulando. La cuarta sería, la cuarta idea fundante, sería la necesidad del laboratorio en el plano físico, ya ahora no tanto en las matemáticas, sino necesidad del laboratorio. Y yo aquí añadiría que Carlos Madrid podríamos hacer una lectura del Ora et Labora de San Benito. Él es más partidario de Jan Hacking y Bueno, porque más el labora que el ora, al cual sería mucho más favorable Latour, Bruno Latour. Bruno Latour está más ceñido a los textos, a la liturgia de los libros, y Hacking y Bueno hacen más énfasis, más hincapié en la necesidad del laboratorio. Recordamos aquí que Bueno, en varias de sus exposiciones, siempre dijo que se entendió mucho mejor la ciencia cuando iba a los laboratorios de química, cuando iba a los laboratorios de física, cuando participaba viendo las operaciones de su padre médico, es decir, el operar con los cuerpos, el operar con los experimentos, etc. Una quinta carta que voy a exponer sería, o la titularíamos así, ¿no? La práctica experimental complementa la teoría y viceversa. ¿En qué sentido? Bueno, aquí evidentemente Carlos hace un despliegue con buenos ejemplos, buscando las verdades en las identidades sintéticas, y pone el ejemplo de Millikan y también el brillante ejemplo también de Rutherford. Rutherford trabajó en un laboratorio, en unos almacenes en Manchester. Ahí tenía unas láminas de oro a las cuales les disparaba partículas alfa, que eran átomos de helio doblemente ionizados, sobre los cuales disparaba a esa lámina, y algunos de ellos rebotaban, otros atravesaban la lámina, pero curiosamente observó que se ponía en entredicho el modelo de Thomson, el modelo de la chirimoya, el modelo gelatinoso, en el cual estarían los protones y los electrones de una manera totalmente, bueno, organizados. Y la hipótesis que saca Rutherford es que deben existir, porque él, cuando ve que los átomos salían despedidos, las partículas salían despedidas hacia atrás,
parecía que era como un obús que se echaba hacia atrás, es decir, como un obús naval en el cual tuvo que postular la existencia de que existía un átomo, un núcleo, formado por protones, y alrededor de él los electrones. Esto nos lleva a lo siguiente. Es totalmente necesario la práctica experimental para no ser víctimas de teorías caducas. Bien. Hay más puntos en los que podríamos detenernos en esta exposición, en esta primera navegación, y yo voy a detenerme en uno con el cual he hace poco recientemente discutido, caminando, charlando, de una forma todavía no muy académica, pero sí lo hemos hecho de una forma espontánea, acerca de la hiperrealidad. Bien, vamos a ver. En la exposición textual de Madrid aparece lo que él llama uno de los problemas o uno de los puntos, digamos, de difícil encaje por el riesgo que tiene a la hora de ser expuesto y explicado. Es el de la hiperrealidad. Vamos a ver. Esta teoría de la hiperrealidad parte de que hay elementos creados artificialmente por reactores nucleares que no existen en la Tierra. Y así son, por ejemplo, los genes, las células, los transgénicos. Algunos ejemplos aparecen en la página 236, pueden ser los que el mismo Bueno propuso, y son el del microscopio. El microscopio, a su entender, no es un tercer ojo, sino que es un operador objetivo y consiste en transformar configuraciones microscópicas en configuraciones macroscópicas al ojo humano. Por lo tanto, según Gustavo Bueno, los electrones son reales porque ejercen efectos sobre los cuerpos reales. Pero son reales, no quiere decir que no sean reales, son reales porque ejercen efectos materiales. Pero sin los operadores, sin estos operadores, no serían detectados y no formarían parte de lo real, de lo que llamamos real. Por lo tanto, se crea un primer analogado que es la escala corporal para que tengamos acceso y conocimiento de esos, digamos, de esos estromas no localizables en el mundus aspectabilis con el ojo humano. Bien. A mí me parece, esto ya no sería una carta, sino una crítica. A mí me parece que el uso del término hiperrealidad conlleva un problema para quienes no entiendan teóricamente lo que se quiere decir. Es decir, creo que el significante no es del todo idóneo, porque hiperrealidad nos remite al término metafísica y casi podría ser más adelante ser una de las críticas que se hicieran ad hominem contra el propio materialismo filosófico. Hiper es, por decirlo así, más allá, como metafísica, y realidad, en su sentido de la res cartesiana, de la res, podría ser también traducido por física para un materialista. Entonces, metafísica es muy similar, aunque esta palabra es griega, a hiperrealidad. Con lo cual, si no se entiende bien el significado, podría dar origen a ciertos problemas de entendimiento. Yo creo que la realidad, y miremos que en toda la historia de la filosofía hemos asistido al realismo exagerado, también llamado idealismo exagerado, ya que los opuestos coinciden,
al realismo moderado de Tomás de Aquino, de Aristóteles, al nominalismo, que aquí no tiene mucha cabida, aunque es muy importante porque estamos refiriéndonos a esto, digo, en el uso de la palabra realismo. Aquí el problema que le podríamos achacar es que, igual que en arte, hiperrealismo, cuando Picasso está pintando la cara de Dora, por ejemplo, o su retrato, yo no hablaría de hiperrealismo, porque aunque pinte diversas perspectivas, ese término a mí me parece muy problemático. O Antonio López cuando pinta la hiperrealidad, el hiperrealismo, etc., ¿no? Entonces yo hablaría más bien de realismo y buscaríamos otro término. No sé cuál, también es cierto. Por lo tanto, invito primero a censurarme si esto no es pertinente y, si lo es, a mejorar pues el término. Ahora bien, también es verdad que en la página 240 creo que se resuelve lógicamente la cuestión en lo que apunta Madrid Casado acerca de la dificultad del hiperrealismo en relación ontológica, noseológica, y lo expresa así. ¿Por qué la relevancia noseológica de los aparatos ha tardado tanto tiempo en ser señalada? Porque a los aparatos en ciencia les ha ocurrido lo que al término medio del silogismo, que cae en el olvido tras ser empleado. Vamos a ver. Lo que quiero decir es que en el ejercicio de esta interrogación, de esta cuestión, se está diciendo que la realidad no es que sea más allá de lo que es. Se está diciendo que con el uso de los aparatos tan olvidados luego por los historiadores de la ciencia, con el uso de los aparatos, se está abriendo el campo del mundus aspectabilis y haciéndolo a ese primer analogado cognoscible. No quiere decir que no esté, quiere decir que está, pero que todavía no ha sido desvelado. Esto nos mete en problemas, a mi entender, filosóficos, pero también más interesante, si cabe, por ello deben ser analizados. Con respecto a lo que acabo de decir, los aparatos han sido barrenados, sustituidos por el silogismo que aquí presenta Carlos, de A implica B, B implica C, luego entonces, por lo tanto, A implica C. Es decir, cogiendo en la página 240, él usa el término de silogismo noseológico y dice: nosotros